Hoy en día, las iglesias pueden hablar en lenguas. Bueno, te invito a leer el pasaje de hoy porque vamos a dar una respuesta. Vemos que Pablo continúa con este tema y es bastante práctico. Él nos va a decir que él mismo podía agradecer a Dios porque él podía hablar en lenguas más que todos ellos juntos. Pero aún así, dice, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento y enseñanza para edificación de la congregación de la iglesia que hablar 1000 palabras que nadie entienda porque son de un lenguaje desconocido. Ahora, él no está diciendo que está mal, sino que no es de edificación. Y fíjate, le va a decir, ustedes tienen que madurar en este tema, porque los corintios simplemente querían resaltar con este don, querían hacerse ver. Y estaba la congregación ahí junta y ellos hablaba uno y hablaba otro por encima y otro más. Y claro, todo eso no servía de nada. Por eso él va a continuar y va a decir que Dios mismo dice que él va a hablar en un lenguaje que su pueblo no iba a entender. Y alguno puede llegar a malinterpretar este pasaje y puede decir, claro, si Dios habla un lenguaje que la iglesia no entiende, ¿por qué nosotros no podemos hablar en un lenguaje que la iglesia justamente tampoco entienda? Y esa no es la idea, sino que Pablo dice que el don de lenguas era para aquel viajero, aquella persona que no entendía este lenguaje y podía escuchar el mensaje de Dios. Y aún así, aquel intérprete podía realmente mostrar que lo que se decía era real y correcto, que venía de Dios. Ahora, fíjate que hay algo más. Él va a empezar a suponer y dice, supongamos que está toda la iglesia reunida y entra una persona que no conoce a Dios y ve que están todos hablando en lenguas. Dice, esto está todo loco, ¿qué hacen acá? Y se va. Pero dice, si ustedes están profetizando, va a venir esa persona y va a ser confrontada con su pecado, va a creer y va a alabar a Dios. Pero no solamente entendiendo esto del don de lenguas, tenemos que entender el don de profecías, que no es la idea de escribir otro apocalipsis con lo que uno va a decir, sino que ellos hablaban la verdad de Dios en cuanto al pecado, porque esta persona es confrontada con su pecado, ¿ves? Y esta persona llega a los pies de Cristo, llega a la salvación, y por eso alaba a Dios. Ahora, entendiendo este concepto, entendemos que una persona en la iglesia, no vamos a debatir si está hablando o no en lenguas, pero bíblicamente no tiene ningún propósito real. Entonces vemos que la palabra de Dios es de edificación a otros, y así la tenemos que usar. También entender que va a despertar la conciencia y va a tocar el corazón. Si este pasaje te gustó, te invito a que lo compartas con alguien más. Déjame un comentario que siempre me anima y seguime para más estudios como estos.